Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un capítulo más de Mujeres Valientes y pues estamos en la segunda temporada, no se la pueden perder porque cada vez los episodios que tenemos se ponen más interesantes porque tenemos expertos que saben muchísimo, que tienen tanta experiencia, que de verdad nos comparten con mucho gusto todo ese conocimiento y que ayuda muchísimo, muchísimo y pues cada uno tiene tantas cosas que nos puede compartir y hoy no es la excepción. Hoy tenemos una experta que de verdad estoy muy agradecida que nos acompañe y pues voy a hacer la invitación, la presentación formal porque pues quiero que sepan quién es ella. Y bueno, ella es Francis Perfetti Castillo. Ella es mentora para emigrantes, ayuda a mujeres latinas a descubrir sus talentos para reinventarse en el extranjero. Ella es originaria de Venezuela, actualmente vive en Roma. Ella es licenciada en Administración de Empresas, especialista en motivación y certificada como mediadora intercultural ante la Unión Europea, experta en PNL también. Oye, bienvenida, Francis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios, regresando de unas merecidas vacaciones. Como ya sabemos todos, acá en Europa prácticamente agosto se paraliza todo porque aprovechamos el verano para recargar esas energías y sobre todo nosotras las mujeres latinas de tomar ese sol que tanto nos hace falta en los días oscuros de invierno. Muy agradecida por esta oportunidad, de verdad que sí, de poder continuar llevando mi mensaje, mi misión de vida para seguir empoderando a mujeres latinas que deciden dejar sus países de orígenes para alcanzar esa vida, ese sueño por el que emigraron, ya sea por amor, ya sea por mejoras económicas, sociales, de salud, de educación. Lo importante es saber que sí es posible reinventarse en el extranjero, sí es posible emigrar con éxito, que es como mi eslogan de batalla, emigra con éxito, independientemente que el éxito es diferente para cada una de nosotras. Pero esa es mi misión de vida y eso fue parte de mi reinvención después que emigré, dedicarme a motivar, a ayudar, a orientar a la comunidad latina acá en Europa. Claro. Oye, sin duda tú eres un ejemplo, pues, que tenemos que seguir y que nos vas a hablar gran parte de tu experiencia, pero pues bien ya con un conocimiento también de lo que pues tú te has especializado. Y precisamente vamos a hablar hoy de Descubre tu talento después de emigrar. Y me gustó muchísimo cuando me planteaste el tema porque en la primera temporada que hago las entrevistas con las diferentes mujeres migrantes, pues yo creo que todas, podría decir que todas, les cuesta o les está costando trabajo reinventarse. O sea, llegan pues sin saber qué van a hacer, sin saber hacia dónde se van a dirigir y sobre todo con una mentalidad de que tal vez pues nunca van a ser lo que quisieran ser o lo que incluso eran en sus países. ¿Qué pasa con esto, Francis? ¿Cómo quitamos esa pues esa energía, ese pensamiento, pues cuando llegas a un nuevo país desde cero? Esa es una creencia limitante que tenemos nosotras las mujeres latinas y lo descubrí en el proceso. Lo que a mí me gusta de mi trabajo y de mis mentorías es que yo les hablo desde mi experiencia. Entonces, cada uno de los casos con los que yo fui trabajando, yo fui viendo que era muy fácil para mí ayudar y orientar. Les voy a contar un poquito. Yo también pasé por eso. Yo dudé muchísimo de poder ejercer mi carrera, como tú lo dijiste en la presentación. Yo soy licenciada en Administración de Empresas, que tuve la fortuna de ejercer mi carrera en mi país de manera muy exitosa y tuve altos cargos y cuando llego acá soy una total desconocida, o sea, nula. Yo buscaba trabajo con lo que yo era graduada y me le hacían una X al currículo y en algunos casos me los lanzaban. Esto no sirve aquí. Eso fue un golpe para mi ego muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Sí es posible descubrir el talento, pero primero a llegar a esa etapa debemos reconocer y vivir el duelo migratorio.
que me imagino que ya tú lo has tratado con las expertas, sobre todo creo que tuviste a Andrea de invitada, Andrea Mayoral, que ella es experta de eso. Andrea me ayudó a mí a superar el duelo migratorio y tenemos una amistad virtual grandísima de muchos años, porque yo no me sentí identificada. ¿Qué pasa? Cuando nosotros emigramos nos sentimos golpeados la autoestima, no nos reconocemos al espejo. Esta no soy yo, si yo en mi país era, entonces ahí tenemos que trabajar el ego. No somos humildes, porque una cosa es dejarse humillar y otra cosa es ser humilde. Son cosas muy distintas y muchas veces parece mentira, pero hay muchas mujeres y hombres también que confunden esos términos. Yo también tuve que llegar a hacer todos los trabajos que hacen los inmigrantes. Todos. Yo fui tata, cuidé niños, como se dice aquí en Italia, tata, yo cuidé viejitos, yo saqué a pasear perros, me pagaban, cuidaba gatos, cuidaba casas cuando la gente se iba de vacaciones. No trabajé nunca en la parte de restauración, pero hice pasantías en nidos, en maternas, en escuelas de niños pequeños. Y yo siempre veía eso como una gran oportunidad. Eso también va en parte de mi crianza, porque mi papá nos enseñó que ningún trabajo avergüenza y que lo importante es que tú te ganes el dinero dignamente para llevarlo a tu casa. Entonces me empecé a plantear una serie de escenarios. Emigré a los 35 años, tengo una hija de 9 años. Mi esposo tampoco lograba ejercer su carrera y comenzamos a hacer trabajo porque teníamos que llegar a final de mes. Esa es la realidad de todos los emigrantes, sobre todo porque yo no migré, o sea, no me casé con una persona local, no tuve ese tipo de problemas. Yo emigré con mi esposo desde Venezuela, él también es venezolano. Teníamos el problema de legalidad solucionado porque yo, por fortuna, tengo la descendencia italiana, mi papá era italiano, entonces como que un problema menos, entre comillas, la legalidad, pero legalizar el título, traducirlo, no conocer el idioma bien, porque yo lo hablaba más o menos en casa, pero no era la realidad de estar acá. Y yo comencé a hacer todos esos trabajos, pero con una humildad y un agradecimiento. Eso ha sido una de las virtudes que siempre me han caracterizado mucho antes de emigrar. Y yo decía, esto me va a servir para aprender el idioma. Entonces yo en mi mente como que dividía el idioma por sectores. Bueno, ahorita sé cómo todo lo de manejar los niños, el idioma. Después cuando fui a cuidar viejitos, todo lo que era. Y así poco a poco fui haciendo como mapas mentales del idioma, porque no me daba oportunidad de asistir a un curso. O sea, los primeros meses sí lo hice, pero seguía con el problema de la autoestima, no me reconocía, no me sentía suficiente ni merecedora de hacer otro trabajo, que es cuando llega Andrea a mi vida y me hace reconocer que estoy viviendo el duelo migratorio. Hay que buscar siempre ayuda, chicas, y hago una paréntesis en eso. Hay que buscar siempre ayuda, ya sea un psicólogo, un mentor, un coach, porque solas puedes llegar, pero juntas llegamos más lejos. Entonces eso me abrió una mente, o sea, me abrió mi mente a ver, ok, estoy pasando esto, hice los ejercicios, implementé las herramientas, los tips que ella me dio y todo fue mejorando. Y no ver la migración como esa escalera larga, larga, porque tu meta está en lo más alto, sino ve escalón por escalón, un día a la vez. Entonces, ¿cuál era la prioridad? El idioma. ¿Cuál era la prioridad? Conseguir un trabajo que me ayudara a llegar a final de mes. Cuando yo ya tengo un trabajo, yo llegué a ser una tata, aquí se dice una babysitter. Ok, esto es lo que me está como quedando el dinero. Y dije, bueno, yo voy a ser la mejor tata. Entonces yo hice certificaciones de primeros auxilios, de cómo dar la comida a los niños, de decir, cuando se ahogan con la comida, porque me venía la frase en italiano. Y una serie de cursos que hice, que yo llegué a tener cargos con personas importantes aquí, le cuidaba a los niños, que llegué a firmar contratos de confiabilidad que no podía decir con quién trabajaba. Pero llegó un momento que la migración venezolana fue aumentando por la situación, obvia crisis de que nosotros estamos viviendo, la crisis por el régimen que tenemos. Y entonces yo creé un grupo de WhatsApp. Y aquí les voy a caer cómo descubrir el talento. O sea, primero tenemos que estar abiertas a las oportunidades, estar despiertas, porque hay oportunidades. Todos los días es una nueva oportunidad. Y ese grupo de WhatsApp me tomaba mucho tiempo, porque yo les decía cómo inscribir a los niños en las escuelas, cómo sacarlo de la tarjeta de salud, cómo escoger el médico de cabecera. Y poco a poco, y yo me di cuenta que eso me tomaba tiempo, pero me gustaba. Ujú. Me Ok. gustaba ayudar, orientar. Mira, yo les recomendaba
¿por qué te conviene mejor una escuela cerca de tu casa? Y les explicaba el por qué, consume los alimentos de las estaciones y el por qué, porque eso también yo lo iba aprendiendo. Y entonces fui creando guías. O sea, cuando tú descubres eh, algo que lo haces por pasión, como que las que decoran fiestas, en la familia siempre hay alguien que decora fiestas, o la que hace los dulces, o la que... Y entonces un día yo me levanto para ir a mi trabajo, que no te puedo decir, estaba bien remunerada, me trataban muy bien, pero no me gustaba, no era mi pasión. Entonces un día yo me levanto y yo me siento en la cama y digo, ay, Dios mío, otra vez ir al trabajo. Dios mío, mándame una señal, qué es lo que yo tengo que hacer, a qué es lo que me tengo que dedicar, porque yo quiero trabajar en algo que me apasione, porque en mi carrera, cuando yo trabajaba, a mí me encantaba, yo disfrutaba mi trabajo. Y ese día me pasó algo y les voy a contar esta anécdota. Yo estaba en un parque con mi hija recién nacida, paseándola en el coche, y veo una señora sentada en un banco en el parque llorando, una señora bastante grande, una Ujú, señora de hojas. Entonces, como dice mi abuela, nosotros los indios nos conocemos entre nosotros mismos. Y yo dije, esta señora es latina, o sea, yo la vi, yo dije, esta señora es latina, y la señora lloraba, pero con un dolor que la desgarraba por dentro. Y yo me le acerqué, pero, o sea, como que cuando tú, como estos países son muy distantes, porque sus códigos de socialización son diferentes, yo digo, ujú, ay, y si sé que eso no es problema mío, o sea, porque, ¿sabes? Uno se empieza a cuestionar, uno mismo duda. Entonces yo dije, "Ay, bueno, lo que me puede responder es que la deje en paz, que eso no es problema mío, pero yo lo intento, no me quedo con duda. Yo me acerco a la señora y le ofrezco un pañuelito o una servilleta, y necesita una. Eh, Ay, que la veo así tan triste, si quiere, o sea, quiere hablar, a veces uno se calma solo teniendo a alguien que lo escuche. ujú, Y la señora se abrió totalmente y empezó a hablar y hablar y me contó. Entonces yo en esa conversación, mi hija se durmió por fortuna. En esa conversación yo le dije, no, pero no se preocupe, señora Francisco, usted lo que está pasando es el duelo migratorio, mire, usted está en esta etapa, y le empiezo a echar el cuento y a contar como que prácticamente lo que me había enseñado Andrea a mí. ujú. Y en ese momento, bueno, hablamos muchísimo, la orienté con algunos trámites burocráticos que tenía que realizar, no hablaba el idioma, una señora bastante grande. Bueno, terminó la conversación, intercambiamos números de teléfono y la señora cuando se va, instintivamente, sin yo saberlo, ella me abraza y me dice, gracias. No te imaginas la paz que sentí hablar contigo, la paz que me dice. Y en ese momento como que yo dije, esta era la señal que yo pedí esta mañana al levantarme. Yo me tengo que dedicar a esto. Que yo tenía el grupo de WhatsApp. Entonces yo comienzo, bueno, ¿ahora qué hago? Todo el mundo, por eso es que es muy importante fortalecerse uno, conocerse, trabajar en la autoestima, la mentalidad de escasez, porque el trabajo del crecimiento personal es infinito. Siempre estamos aprendiendo, yo soy una que siempre estoy aprendiendo herramientas nuevas que me ayuden a ser mejor, a crear mi mejor versión, pero también para podérselo ofrecer a las demás mujeres. Llega a mis manos por casualidad la certificación como mediador intercultural. O sea, me apareció una publicidad en el teléfono. Y yo clico, yo, ¿qué es este mediador intercultural? Me dio curiosidad. Y leo que es una figura que existe para la Unión Europea donde si cumples una serie de requisitos, haces el curso y eres una persona que te entrenan para orientar a inmigrantes. Y yo dije, esto es lo que yo necesito. Ujú, En ese momento, imagínate, estoy hablando del 2016, ni siquiera el COVID ni nada, había la opción online y presencial o semi. Podías hacer las clases online y solo ibas a presentar online. Perdón, hacías las clases online y solo podías ir a presentar presencial los exámenes. Entonces yo ujú, dije, yo tomé esa porque yo tengo una niña recién nacida que no tenía quien me la cuidara, porque esa es otra de las dificultades que nos conseguimos nosotras las inmigrantes. No tenemos, no es como en nuestros países que uno, la tía, la prima, la vecina te da una mano. Y yo tomaba mis clases online con la niña que yo me acuerdo que yo la colocaba en un portabebé debajo de la cama y la mecía, debajo de la mesa, perdón, y la mecía con el pie para que siguiera durmiendo mientras estaba en clase y solo me organizaba con mi esposo para ir a hacer los exámenes. Y yo siempre he sido una persona de retos, a mí me encanta retarme. Y yo tenía la opción de hacer el examen, los exámenes, toda la certificación en el idioma que yo quisiera, siempre y cuando fuese un idioma de la Unión Europea.
de un país de la Unión Europea. Entonces me daban la opción de hacerlo en español, pero en el español de España, ese del españolete con la F y sus palabras que no son iguales a las nuestras. Y yo dije, no, yo lo voy a hacer en italiano. Eso era un doble reto para mí porque me permitía saber mi nivel técnico, o sea, tuve que estudiar más. Termino la certificación. No soy la mejor, pero estoy entre las mejores que saca la certificación y comencé a hacerlo online. O sea, yo empecé a hacer lives en Facebook contando, echando mis cuentos en Facebook. A mí ni siquiera me gustaba Instagram. Ujú, En el 2014 me abro un Instagram porque todo el mundo me dice, pero ábrete el Instagram. Y yo comencé, y el Facebook fue creciendo de una manera que yo no me daba abasto para responder, para orientar a esas personas. Y tenía un desorden. Bueno, eso más adelante uno lo va aprendiendo, ya buscando expertos en marketing digital y todo, porque hay que buscar personas expertas. Porque tú tienes que enfocar en seguir aprendiendo, pero no es que vas a aprender todo porque no funciona. ujú, Entonces, llego a ese punto y yo digo, no, pero yo voy a tener que empezar a cobrar por esto porque de verdad me toma mucho tiempo. Y todo el mundo me decía a mi alrededor, incluyendo mi esposo, tú estás loca, los inmigrantes no tienen dinero, mira cómo estamos nosotros, te vas a dedicar a eso, nadie te va a pagar. Y yo decía, pero ¿por qué no me van a pagar si la gente paga para un psicólogo, la gente le paga un nutricionista, la gente le paga un coach para que te entrene, para que tengas buena figura en un gimnasio? ¿Por qué no le pueden pagar una figura que te oriente, que estás llegando al país? Y yo comencé sin saber nada de ventas online, yo comencé y bueno, ahí tenía un ingreso, no era algo, pero ¿qué pasa cuando llega el COVID? Que todo el mundo se estaba jalando los pelos porque estaba sin trabajo, ya yo trabajaba online. Y entonces yo facturaba online y fue mi mejor, cuando todos estábamos encerrados en la casa, para mí fue la mejor temporada. Ha sido una de las mejores rachas que he tenido en mi emprendimiento. Entonces ahí dije, bueno, ahora sí me organizo. Ahora ujú, busqué personas expertos en redes, en marketing digital, perdón, que aprendí algunas cosas y empecé a implementar mi carrera porque administraba mi emprendimiento. ujú, Luego me abrí más hago colaboraciones en asociaciones culturales donde hoy en comunidades latinas también que de una u otra manera pues me ayudan a captar clientes para que mi emprendimiento siga creciendo. Y en el COVID yo digo, yo tengo que enseñar esto a otras mujeres. O sea, si yo pude, ellas pueden. Entonces ahí les voy a dar esta perlita de oro. ¿Cómo descubres el talento? Eso es sumamente importante porque absolutamente todos lo podemos hacer. Y es fantástico porque te sigues conociendo eh, y es un viaje maravilloso interno. Entonces, yo tengo un método, ¿verdad? Pero hay 4 preguntas básicas y las que tienen ahí lápiz y papel para que anoten con calma, se tienen que hacer 4 preguntas. De ok, allí van a descubrir cuál es ese nuevo talento que yo descubrí después de pasar el duelo migratorio, después de hacer esos trabajos, después que ya estoy estable económicamente, pero me siento estancada en ese trabajo o estoy pensando que no puedo lograr más o que este es porque también muchos emigrantes, de hecho hoy tuve una charla temprano de eso, nos rodeamos del tipo de emigrantes que no nos conviene rodearnos. Entonces, que como ellos están limitados o en su mente están limitados, pues transmiten sus inseguridades a nosotros. Entonces ahí es cuando va fortalecido nuestra autoestima. ujú, La primera pregunta es, ¿en qué soy buena? Tú le haces esa pregunta a mucha gente y hay gente que no lo sabe. ¿En qué soy buena? Soy buena haciendo dulces, soy buena tejiendo, soy buena maquillando, soy buena. Ahí salen muchísimas cosas en las que somos buenas, porque de repente yo soy buena organizando y limpiando y también organizando los closets o organizando la o sea, somos buenas en muchísimas áreas, pero hay algunas cosas que si hacemos con pasión. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué es eso que hago con pasión que puedo durar horas y horas y no la veo como un trabajo y si lo pudiera hacer gratis lo hago? Entonces ahí está la diferencia. Eres buena, pero ¿qué es lo que haces con pasión? Entonces, y eso lo descubrí yo porque yo lo viví. O sea,
Me di cuenta que lo hacía con pasión, que lo hacía gratis, si lo pudiera hacer gratis, lo hacía. La tercera pregunta, que también es importante, ¿qué es lo que el mundo necesita? Porque debemos entender que cuando descubrimos el Ikigai, como dicen los japoneses, o nuestro Dharma, lo llaman algunos, nuestra misión de vida, que me gusta llamarlo así, el mundo lo necesita, porque mucha gente no, ¿cómo te digo? Mucha gente no sabe que el duelo migratorio existe. Mucha gente cree que va a emigrar y va a hacer ese trabajo no sé, limpiar baños en un restaurante toda su vida como migrante porque tiene que mantener su familia en su país, porque tiene que mantener unos hijos y se bloquean mentalmente. Entonces, ¿qué es lo que el mundo necesita? El mundo necesita figuras como esa. De hecho, cuando yo comencé, casi nadie hablaba del duelo migratorio. Nadie se exponía hablando de ese tema en las redes. Y la cuarta pregunta, y no menos importante, ¿por qué me pueden pagar por eso? Porque tiene que ser algo, Dios nos da un don para que tú ayudes a a la humanidad, pero para que te ayudes tú también, para tu bienestar económico y el de tu familia. Entonces yo siempre les recomiendo en mis mentorías un ritual para realizar eso. Claro, la mentoría obviamente es más extensa porque hay que tocar otros puntos, pero son esas cuatro preguntas básicas que tú dices. Entonces mucha gente dice, ay, pero es que yo no sé en qué soy buena. Entonces, bueno, pero pregúntale a tus allegados, a tu familia más cercana, a tus padres, a tu familia. Ay, tú eres buenísima decorando fiestas, tú eres una buenísima anfitriona, tú eres una buenísima organizando matrimonios, o tú eres buenísima haciendo peinados o pintando cabello, independientemente de lo que sea, enseñando a la gente a manejar. Yo conocí, hay un chico que trabajé con él que está en Uruguay, que él era ingeniero industrial en Venezuela y en Uruguay descubrió su pasión por la cocina y tiene un restaurante. Entonces, en cosas que no tienen nada que ver. Y entonces puso cosas de su carrera, industrializó ciertas cosas, implementó ciertas cosas dentro de su restaurante para que fuese más práctico. Si tienes dudas, porque es muy común que también tengas dudas, pregúntale a tus afectos. Habrá familia que te va a decir tú no eres buena para nada, porque también pasa, pero eso ya va en uno. Luego que responden esas cuatro preguntas, te lo vas a, tienes que estar claro. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, tú puedes ser buenísima viendo Netflix, te ves toda la serie. Puedes durar horas y crees que lo haces por pasión, puedes durar horas. El mundo no necesita más gente que vea televisión y no creo que te paguen por eso. Más bien nosotros le pagamos a Netflix por estar ahí con los ojos cuadrados consumiendo su contenido. Entonces, por eso que yo les digo, y lo comento siempre, cada vez que tengo la oportunidad, que todo está dentro de nosotros. Esa transformación que vivimos luego del duelo migratorio es una transformación que viene de adentro hacia afuera. Es como cuando nace el pollito rompe la cáscara y sale. Es una transformación lenta porque hay que vivir el proceso un día a la vez. Es como si nos dijeran, te tienes que comer todo este elefante. Tú no te vas a comer el elefante en un solo día, tú te lo vas comiendo por pedacito por pedacito. O cuando sales embarazada, tú no vas a tener a tu hija mañana o tu hijo, tú tienes que esperar el proceso. Entonces, hay que disfrutar el proceso. En el proceso hay altibajos, en el proceso lloras, en el proceso te ríes, pero cuando logras ese objetivo y lo tienes en la mano, es la satisfacción más grande que puede existir porque te has disfrutado del proceso y eso te da experiencia. Y toda experiencia que tú hayas vivido, que te haya dado un aprendizaje, tú lo puedes monetizar, si es tu pasión. Eso es muy, pero muy importante. Pero todo esto viene acompañado de herramientas de crecimiento personal. Autoestima, merecimiento, agradecimiento. Es muy importante. Mentalidad de escasez, mejorar nuestra relación con el dinero, porque nosotros los latinoamericanos tenemos una mentalidad de escasez y está arraigada en nuestro subconsciente. Y eso ha sido transmitido de generación en generación. Nuestros padres no lo hicieron por maldad, sino porque ellos se los inculcaron. Y yo me di cuenta que yo tengo una mala relación con el dinero eh, después que emigré a los 35 años. ¿Y cómo te das cuenta? No llegas a final de mes, no sabes administrar el dinero, cuando nada más te llega el dinero vas y lo gastas todo y siempre estás igual.
no tienes perspectivas de ahorro, no tienes una planificación financiera. Entonces, por eso yo les digo que uno estudia siempre, aprende siempre, hay que leer, hay que documentarse, y somos el resultado de las 5 personas con las que nos reunimos, con las que nos compartimos, con las que yo creo mucho en la vibración de la energía. Entonces, es muy importante saber también con quién nos rodeamos. Yo sé que en nuestros casos a veces es muy complicado a veces tenemos familias que no colaboran y, por ejemplo, no vamos a cambiar una mamá o un papá que ya son grandes, no los debemos cambiar, debemos aceptarlos como son, pero no dejar que su actitud o su energía influya en nosotros. Eso es un trabajo que también se logra con el crecimiento personal. Claro, qué bonita tu historia y qué bueno que nos las compartes porque yo creo que muchas mujeres que nos escuchen se van a identificar contigo. A lo mejor algunas todavía no llegan a identificar su talento, como tú lo dices, pero sí están todavía en la etapa en la que sienten que no van a hacer más cosas, que ya dejaron toda su vida atrás en el país que dejaron. Viene esa frustración de por qué no están otra vez en su país o por qué dejaron tales cosas. Y yo creo que algo, ahorita nos los comentas, la soberbia, ¿no? O sea, la soberbia de decir, si yo en mi país era tal y yo hacía tal cosa y yo tenía este puesto, entonces, ¿por qué acá voy a hacer esto, ¿no? Que allá en mi casa ni lo hacía, ¿no? Entonces, viene como esa mentalidad que dices, a ver, o sea, con esa mentalidad nunca vamos a crecer. Y yo creo que no solo aquí en Europa, sino en cualquier lugar, si tú no empiezas desde abajo, es imposible que tú tengas un aprendizaje, pero no sé qué tanto la soberbia o esa grandeza que te quedaste, porque tú ahorita no los compartiste y no me gustaría que también nos compartieras esa parte de cómo tú hiciste, porque nos dijiste ahorita que tú tenías un buen puesto, que tú, pues ejercías tu carrera. Entonces, ¿cómo hiciste esa transformación de de dejar de hacer todo eso, de desprenderte de eso y llegar a algo, a empezar de cero, literalmente? No, es que literalmente comenzamos de cero, es así. Pero tenemos que entender algo. Duele, duele, lloras, te frustras, yo también lo pasé, pero el dolor es transformador. Depende de nosotras mismas que ese dolor sea transformado de manera positiva. Que yo estoy aquí hundida, imagínense que están hundidas en el agua, que el agua les tiene mucha presión hacia abajo y ustedes están haciendo un esfuerzo por salir, pero cuando sales rebotas más. Yo siempre hago ese ejercicio. Hay que saber manejar el ego. Eso que tú llamas soberbia, yo lo llamo ego en mis mentorías. Porque tú tienes que entender que tú no eres un título, tú no eres tu profesión, tú eres tu esencia. Entonces, ¿qué soy yo sin mi título? Ah, soy mamá, pero ¿y si no he tenido mis hijos, ¿qué soy? Es que es un trabajo interno, que hay que aceptarlo y hay que hacerlo. Porque yo no les voy a decir que yo no lloré, que no me frustré, que no me dio rabia. Eso era una cosa que me venía del estómago, que me daba dolor en la boca del estómago. Yo no lo podía creer que yo todo lo que había logrado. Yo trabajaba en mi país en una transnacional, que yo viajaba al exterior y yo llegué a viajar acá a Italia con esa empresa a otro nivel. Y llego aquí a cuidar viejitos, a cambiar pañales con popó. O sea, y fue un choque muy fuerte para mi ego, grandísimo, pero yo decía, yo no soy mi título, yo no soy mi título, ¿qué soy? Entonces empieza ese trabajo de conocimiento de qué soy. Yo soy humilde, soy transparente, soy una buena amiga, soy amorosa, soy responsable. Entonces comenzamos a reconocer nuestras fortalezas. Cuando comenzamos a conocer nuestras fortalezas, que no son externas, sino que son nuestras, que no me las da un título, no me la da una casa, no me la da un carro, no me la da un estatus social, no me la da la cuenta bancaria.
porque yo puedo ser rica hoy, puedo ser pobre mañana, y al revés, puedo ser pobre hoy y rica mañana. Yo soy salud, ¿entiendes? Eso es lo que yo soy, mi esencia, esas son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades. Yo siempre he tenido, gracias a Dios, la fortuna de que hablo muy bien, no tengo miedo de hablar en público, me desenvuelvo muy bien hablando con cualquier persona, no tengo miedo escénico, esa es una fortaleza. Entonces tenemos que empezar a notar nuestras fortalezas, nuestras habilidades. Yo soy puntual, yo soy responsable, eh, yo me levanto temprano, me gusta hacer yoga o ejercicio, yo como sano, yo me cuido con la alimentación. Esas son nuestras fortalezas. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué es lo que haces bien? ¿Qué se te hace bien? Soy buena con los números, soy buena con las letras, soy buena escribiendo. Lo mínimo que tú tengas. Cuando tú reconoces tus fortalezas, escríbelas. Yo las escribí en un cuaderno, escríbelas en un cuaderno. Tus fortalezas, tus habilidades, porque esas son tuyas y tú te las vas a llevar a cualquier parte del mundo que te vayas. Esas no se quedaron en tu país. En tu país se quedó lo material, que era lo que te daba ese estatus que tú tenías en tu mente. Se quedó el sentimiento, se quedó, sí se quedaron tus familiares, tus amores, tus amistades y se quedaron tus recuerdos. Entonces, yo reconozco mis fortalezas, reconozco mis habilidades, pero también tengo que reconocer mis debilidades. Entonces, nosotras no somos buenas buscándonos defectos nosotros mismos y hay que reconocerlo. Yo a veces soy malhumorada, yo a veces me quedo dormido hasta tarde, o yo de repente no me baño los domingos, o no tengo buena higiene dental. O sea, te estoy dando ejemplo, o sea, cualquier debilidad que nosotros tengamos que sabemos que es un hábito que no nos hace bien. O yo como mucho azúcar, soy adicta a los dulces, o soy adicta a comer fritura, que no me hace bien para mi salud, y que sabes que no te hace bien para tu salud. Entonces, no somos buenas reconociendo nuestros defectos, que serían nuestras debilidades, pero tampoco somos buenas reconociendo nuestras habilidades y nuestras fortalezas. Entonces, cuando tú entiendes eso, tienes que asumir tu realidad. Es muy importante asumir la realidad. O sea, esta soy yo estoy aquí y esto es lo que hago. Yo tengo nada más 2 limones, ¿qué voy a hacer? ¿Me pongo a llorar o me hago una limonada? Esta es mi realidad. Este es el trabajo que tengo de mesonera en un restaurante y me canso y me duelen los pies y trabajo mucho y me explotan porque te lo puedes sentir todas esas cosas. ¿Qué estás haciendo para cambiarte de trabajo? No eres un árbol para quedarte planteada. Cámbiate de trabajo, haz un currículo y siempre ve que ese trabajo que estás haciendo, que te guste o no te guste, implementa el agradecimiento. ¿Y qué pasa? El agradecimiento es la mayor de las virtudes. Ese trabajo que a ti no te gusta es el trabajo del que está buscando, de una mamá o de un papá que tienen que mantener un hijo que no consiguen trabajo. Ese trabajo que no te gusta o esa casa muy pequeña, porque por lo general emigramos y la casa siempre va a ser más pequeña o el cuartico donde llegamos es más pequeño que el que teníamos. Ese cuartico es del que no tiene una casa. Y de hecho yo lo viví aquí en Italia. Cuando yo llegamos y conseguimos alquiler, llegamos en noviembre y conseguimos alquiler fue en enero. Yo esos meses de noviembre a diciembre estaba en hoteles con mi hija. En enero conseguí un apartamentico lo más mínimo y de paso con el techo así que parecía la casita de Heidi, la comiquita, que mi esposo que mide 1,80 se golpeaba la cabeza, se alzaba de repente porque tenía que andar doblado todo el tiempo. Cuando yo estoy embarazada, 2 meses antes de dar a luz, la señora nos dice que tenemos que desocupar porque ya vendió. Y mi esposo no me dice nada porque obviamente estoy en estado. Y yo tuve que empezar a buscar una casa con una niña recién nacida y una niña de 11 años, con mi hija mayor que tenía 11 años. Entonces, yo también pasé esas dificultades. Yo decía, me voy a conseguir un apartamento, me voy a conseguir. Y afortunadamente ya, bueno, una de las cosas que más caracteriza a los inmigrantes son las mudanzas. Ya estamos en el apartamento que queríamos, el que soñamos y el que decretamos. Pero todos hemos pasado. Yo lo que quiero que entiendan que es un proceso. Tú no puedes llegar y tener las mismas comodidades que tenés en tu país, a menos que tengas la fortuna de emigrar con un presupuesto bastante amplio, pero es muy escaso esos casos, son muy mínimos. Entonces hay que vivir el proceso, hay que reconocer, agradecer lo que tienes. Cuando uno comienza a agradecer lo que tiene, yo en las mañanas
me levanto y agradezco porque Dios me está permitiendo vivir un día menos de mi vida, porque no es un día más, es un día menos. Y cuando entendemos que estamos viviendo un día menos de nuestra vida, aprendemos a aprovechar mejor el tiempo. Que respiro, que estoy completa, que estoy sana, que tengo amanecido en una cama y no en la cama de un hospital, que tengo un techo, así sea muy pequeño, que mis hijas tienen salud, que mi esposo tiene un buen trabajo, que mi esposo está sano, que mi familia está sana. Hay tantas cosas que agradecer, el simple hecho de tú levantarte y respirar. Entonces, esa parte de agradecer, uno comienza a ver, en vez de ver el vaso medio vacío, lo comienzas a ver medio lleno. Yo hoy en día, yo ahorita el 18 de noviembre cumplo 10 años de haber emigrado. Y mi esposo y yo, siempre cuando tenemos un logro importante, vamos a un sitio, a una plaza donde nos sentamos recién llegados y dijimos, cuando tengamos nuestro apartamento, cuando tengamos esto, cuando tengamos... Estábamos hablando de nuestras metas. Cada vez que la casemos, vamos a venir a comernos aquí el mismo pancito que compartíamos con el mismo jugo que nos tomábamos los dos. Entonces, yo quiero que les diga, cuando alguien me viene a decir, no, que a mí me ha tocado esto, que a mí me ha tocado... Y a mí no, a todos. O sea, yo creo que el 90%, me atrevo a decir que el 95% de los inmigrantes pasan dificultades, tanto económicas como emocionales y como sociales también, porque sienten el choque de la cultura, porque nosotros los latinoamericanos somos alegres, nos gusta el apapacho, el abrazo, nos gusta escuchar la música a todo volumen, el gritar, si te consigues a alguien en la calle, mira, que Pedro Juan, que esto, salir corriendo para agarrar el autobús, escuchas, no escuchas con audífonos en el celular, tu celular, sino vas en una videollamada sin los audífonos. Esa es nuestra, esa es nuestra idiosincrasia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te sientes así frustrada que el ego no te deja avanzar, tú tienes que asumir tu realidad y tienes que decir, bueno, ¿por qué emigré yo? Yo emigré porque quería mejores oportunidades de estudio para mis hijos, porque quería una mejor económica, porque quería vivir sola, porque quería vivir esta experiencia. ¿Qué estoy haciendo para que eso suceda? Porque es que somos nosotros responsables de nuestro futuro. Somos nosotras, no es el esposo, no son los papás, no son los hijos, somos nosotras. La persona más importante en tu vida eres tú. La persona más importante en mi vida soy yo. Y la primera vez que a mí una mentora me dijo esto, yo lo sentí egoísta. ¿Por qué? Porque yo decía, no, la persona más importante en mi vida son mis hijos y después vienen mis papás y después mi esposo. Y la cual me decía, no, eres tú. Porque tú naciste sola y tú te vas a morir sola. Nadie se va a meter contigo en el cuando te vayan a enterrar. Y es verdad. Entonces, cuando tú comienzas a trabajar en ti, la persona más importante en mi vida soy yo estoy bien, yo estoy feliz, yo estoy satisfecha, mi entorno va a sentir eso. Y mi entorno se va a identificar con eso. Entonces, esa frustración, ¿qué cosas que hay que evitar cuando caemos en esa frustración? Evitar en la comparación. Porque en mi país es mejor, porque en mi país la comida es más sabrosa, porque en mi país el clima es mejor, porque en mi país, si yo cometo una infracción, puedo sobornar al policía, y aquí no me dejan, aquí por todo me multan, pero aquí las cosas funcionan. En nuestros países no, y hay que aceptarlo, ¿verdad? Entonces, hay que también ver las razones por las que emigraste, si eran tan válidas. Por ejemplo, una de las razones por las que yo emigré era porque mi país estaba sumergido en una corrupción demasiado grande. Y a mí me molestaba que para poder realizar cualquier trámite, yo tenía que sobornar al funcionario para que hiciera su trabajo. Y a mí me encanta que aquí, ojo, no estoy diciendo que no hay corrupción, es posible, sí hay, los italianos dicen que hay, pero no es algo tan visto como en nuestro país, que uno soborna al policía, soborna al fiscal, soborna. Entonces, hay que tener la madurez de entender por qué emigré. Ah, emigré por amor, que esa emigración es muy diferente porque te casaste y porque las maripositas y el amor bello y hermoso y precioso, pero ahora te encuentras con un país frío, con la familia del esposo que es muy diferente como tú te pensabas que te iban a recibir, porque uno piensa que lo van a recibir como lo recibirían a él, mi familia, pero resulta que no va a ser así. Nunca, nunca va a ser así. Ellos a lo mejor te acepten tu manera de ser, pero nunca van a funcionar como funcionan con los códigos de socialización que funciona nuestra familia. Entonces eso va parte de la madurez. Esta es mi realidad, yo tengo que aceptarla y yo emigré
por X meta, ¿qué estoy haciendo yo para alcanzar esa meta? Entonces es muy importante, escriban sus habilidades, escriban sus fortalezas, pero escriban sus debilidades también, porque también tenemos defectos, todos tenemos defectos. Entonces, entender que, bueno, que eso era lo que yo era en mi país, esta es mi realidad, esto es lo que hay, me toca empezar de cero, y si tengo que comenzar con la suya, pues comienzo con la suya. Me está gustando mucho la manera en que estás explicando este tema, Francis, porque les estás dando estrategias, les estás dando ejercicios, tips a todas las mujeres que nos escuchen. Y yo creo que si lo hacen, si lo llevan a cabo, les va a ayudar muchísimo, les va a ayudar muchísimo. Y sobre todo tu experiencia de vida, ¿no? El darse cuenta que tú también pasaste por cosas complicadas, que tú también viviste un proceso de duelo migratorio que ahora ya todas las que emigramos sabemos que así se llama, que hay un nombre, ¿no? Para eso que pasamos. Y esto, ¿no? Que vamos aprendiendo. Y yo creo que algo que estás comentando, que nos estás compartiendo, es la percepción que llegamos a tener ante las situaciones o ante las cosas, ¿no? El que tú, por ejemplo, al trabajar, como tú le dices, de tata o con los viejitos o con estas personas o con los niños, ¿no? Que en nuestros países diríamos, bueno, pero es que esos son como nanas, ¿no? Y es que es como que les está sirviendo y demás, ¿no? Y como que de repente lo desvaloriza, pero acá, y creo que también en tu país, también son áreas de oportunidad, porque al final aprendes, yo creo que descubres ahí, como dices, tus fortalezas, y tú lo viste y yo creo que así tendríamos que verlo muchos inmigrantes, porque a través de eso aprendes el idioma, qué mejor para poder aprenderlo. Ahorita que te escuchaba también hice clic con una chica que estuve entrevistando de las migrantes y ella decía, ¿no? Lamentablemente estuvo cuidando a su papá, con cuidados intensivos porque perdió una pierna y como tú dices, lo cambiaba, lo bañaba, todo, pero eso fue lo que le ayudó cuando llegó acá para que le dieran un trabajo con las personas de la tercera edad. Y ella no lo vio como algo desvalorizante, sino como una oportunidad, porque iba a recibir un trabajo, ¿no? Y un ingreso. Y aparte iba a aprender más cosas. Ajá. Y yo creo que es algo Claro, que tienen que ver. hay ciertas las oportunidades. Ningún trabajo deshonra, ningún trabajo deshonra. Y siempre ver qué voy a aprender aquí, qué voy a aprender de esto. Entonces, como te dije, yo hice como unos mapas mentales de los términos de cada trabajo. Entonces, cuando me vine a dar cuenta, ya manejaba términos de animales, términos de ancianos, términos de niños, términos de comida, me aprendí los nombres de las frutas, de los alimentos, de las medicinas, me aprendí los números de emergencia cuando cuidaba a los viejitos porque tenía que llamar las ambulancias, me aprendía frases de qué explicarles cuando tenía que llamar para decir el señor está presentando problemas de respiración, entonces yo escribía, pero eso está como te dije en la parte de la madurez, de que yo aquí aprendo, yo andaba como un cuadernito todo el tiempo, me podía faltar todo menos ese cuaderno. Y si yo escuchaba una palabra, esa palabra se me quedaba en la cabeza y empezaba y la anotaba, cuando tenía oportunidad la buscaba en el diccionario y a veces los traductores no te ayudan mucho, entonces la trataba de meter en el contexto y ya entendía lo que querían decir. Claro, el italiano es muy similar a nuestro idioma, al español. Me imagino que los que están en Alemania, en Bélgica, en, en esos países que los idiomas son más, en Holanda también, que el idioma es más, la barrera del idioma es más fuerte, pero se aprende. Lo importante es que tienen que ver que se aprenden. Y sí, es verdad, muchas personas de nuestro país, ay, pero ella fue de nana, fue de cuidar viejitos, fue a lavar poseta. ¿A ti qué te importa lo que piensen los demás? Mira, cuando a ti te deja de importar lo que las demás personas digan o piensen, ustedes no se imaginan la liberación que es. Sobre todo yo que estoy expuesta a las redes sociales, a veces me escriben muy poco, pero me escriben unas cosas unas barbaridades y a mí no me importa, al principio sí me afectaba, pero yo dije,
O sea, eso también va parte de la madurez y de tu trabajo interno. Esa no soy yo, lo que ellos están diciendo. Nadie conoce mi realidad. Y cuando tú te liberas, te logras liberar de lo que piensen los demás, de la opinión de los demás, porque si te pones a ver, existen muchísimas versiones de nosotros. Mi mamá tiene una versión de mí, mi papá, mis hermanos, mis cuñadas, mis hijas, mi esposo, la familia de mi esposo. Pero a mí esa opinión, ninguna me va a dar para pagar las boletas de luz y de agua, ni para pagar la cuota de mi carro, ni para pagarme las vacaciones. O sea, no me importa la opinión, ni lo que digan, que si soy fea, que si soy flaca, que si. Cuando no nos importa eso, porque lo hacen las personas que se quedan en nuestros países que denigran de esos trabajos que todos hacemos al inicio, y de hecho mucha gente me ha dicho, no te da pena decir en las redes que haces estos trabajos, todo lo contrario, no hay cosa que me orgullezca más de yo haber hecho esos trabajos. De hecho, mi hija mayor dice, mamá, yo me acuerdo cuando trabajabas en Venezuela, tus trajes, tus tacones, cómo ibas vestida, cómo la peluquería, las uñas, y aquí te veo que tú trabajas en todo. Yo le digo, hija, porque cuando en la vida toca arremancarse las mangas y salir, tú tienes que salir y tú te vistes y eso es lo que yo le quiero enseñar a mis hijas. Y ella le cuenta a a la hermana menor que nació aquí, que obviamente me ha visto en esta, no me vio en la otra, no me conoció en la etapa de ejecutiva importante. Ella le dice, mi mamá se vestía y los perfumes y andaba en su carro, no sé qué, y tenía secretaria. Y mi hija no lo puede creer. Mi hija dice, ¿de verdad, mamá? Y yo sí. Y yo soy graduada de la universidad. Pero ¿y por qué no lo haces aquí? Bueno, porque la vida me llevó a no hacer eso, pero hago esto. Y esto me permite estar más contigo, que con la grande yo no estaba, porque trabajaba mucho. Yo a ti te llevo a tu escuela, te busco, te llevo a tus actividades y contigo comparto más que lo que compartí con ella. Entonces, siempre va a haber alguien de tu país que va a denigrar de lo que tú hiciste, pero es súper liberador que no te importe porque cada proceso es individual, cada proceso es de crecimiento y cada proceso tenemos que pensar que es nuestro camino hacia nuestra felicidad. Porque, por ejemplo, mi éxito, lo que yo considero éxito, no es lo mismo que éxito para ti. Hay gente que dice, ay, para mí el éxito sería tener un avión o un yate. A mí no me gustaría tener un avión, un yate, para mí no es éxito. Me gustaría tener amigos que me inviten a disfrutar de su yate y su avión, pero no, para mí eso no es éxito. Para mí éxito es poder envejecer, una de mis metas, poder envejecer en una casa a orilla del mar, que de repente otra persona quiere en la montaña. Entonces, no nos debe importar lo que piensen los demás. Debemos creer en nuestro proyecto de vida y es muy importante tener un proyecto de vida. ¿Qué quieres alcanzar? ¿Qué te ves? Hay que escribirlo. ¿Cómo te ves dentro de un año? ¿Cómo te ves dentro de 2 años? ¿Dónde te ves dentro de 3? ¿Dónde te ves dentro de 5? ¿Dónde te ves hacer el vision board? Yo todos los años hago un taller presencial aquí en Roma. Lo he hecho online, pero siento que no es la misma energía donde les llevo revistas y recortamos y todas hacemos nuestro vision board. De hecho, lo tengo en mi perfil de Instagram, lo pueden ver y todas van contentas y me escriben en el transcurso del año, mira, hoy logré esto, logré lo otro. ¿Por qué? Porque todo hay que verlo, hay que crearlo, porque si está en tu mente, si Dios lo puso en tu mente, porque yo soy muy creyente, si Dios lo puso en tu mente y pasa por tu corazón, lo puedes tener en tus manos. O sea, son 3 pasos: mente, corazón y mano. Entonces, a mí me encanta, por eso que o sea, yo puedo durar contigo aquí hablando horas, porque yo digo, si yo pude, tú también puedes. O sea, si todos tenemos las mismas 2 orejitas, la misma nariz, los 2 ojos, el mismo cerebro, de repente a ti se te hace más fácil o de repente a ti se te hace más complejo, de repente tú consigues una estrategia que te funciona. Yo tengo compañeras con las que hago trabajos acá en Roma, que hacemos eventos presenciales, que hacen exactamente lo mismo que yo. Y hay clientes para ellas y hay clientes para mí, porque lo que conecta es la energía con lo que las personas se identifiquen. Entonces, es muy liberador que no nos deje de importar lo que piensan los demás. De verdad, tú tienes que pensar es tu foco hacia tu felicidad, el legado que quieres dejar a tu descendencia, a los que tienen descendencia, y qué mensaje le quieres dar al mundo y dejarle al mundo. Eso es lo que te tiene que importar. Es muy importante eso. Qué bonito.
Yo creo que por ahí viene la clave ya, todo lo que nos estás diciendo del tema, ¿no? O sea, descubrir tu talento es todo esto que nos estás mencionando, es explorar en estas cosas que posiblemente sean nuevas para nosotras y que ahí es donde te vas a dar cuenta cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus cualidades. A veces cuando uno está en una zona de confort, no las identifica, no las ve porque no tiene la necesidad, ¿no? De tal vez desarrollarlas, ¿sí? Y a lo mejor digo, qué bueno, a veces por algo pasan las cosas, digo, contigo por lo que escucho y qué bueno porque tenemos la oportunidad de estar aquí ahora y de que también te puedan escuchar otras personas. Porque a lo mejor si tú te hubieras quedado en tu país, en esa zona de confort, tal vez ya no hubieses llegado a más, ¿no? Tal vez sí, con los, pues, con el trabajo que tenías y todo, pero a veces se queda como algo muy rutinario, como algo metódico, y ya no desarrollas más cosas, de lo cual ahorita te diste cuenta, o acá en Roma, te diste cuenta de lo que eras capaz de hacer y de que eras buena haciéndolo, ¿no? Ahorita, claro, nosotros te escucharíamos mucho tiempo y nos encantaría seguirte escuchando. No, de verdad que es un tema maravilloso y yo esto lo descubrí con el crecimiento personal. Siempre hay herramientas que puedes, porque el crecimiento personal es como esa mochila que llevamos y vamos metiendo cositas allí que no vamos a saber cuándo las vamos a utilizar y están allí. Yo siempre estoy explorando herramientas nuevas, que si el Reiki, voy a sesiones de Reiki, hago constelaciones familiares, trabajo mucho la autoestima, de hecho, es una de mis mentorías, porque es primordial fortalecer el autoestima. De hecho, esa es la mentoría que yo tengo como que más económica y es la más importante, pero es que sin esa no podemos avanzar en los procesos. El autoestima, el merecimiento, el agradecimiento de mi relación con el dinero, sanar mi niño interior. Hice una mentoría en junio con una chica fabulosa de niño interior. Voy a la psicólogo y tengo mi emprendimiento y yo creo que eso, todo eso que yo aprendo, yo lo transmito. De alguna u otra manera, me gusta la numerología. Entonces, yo creo que el crecimiento personal son ese conjunto de herramientas infinitas, porque son infinitas, que te ayudan a fortalecer, te ayudan a crecer, a conocerte, a buscar dentro de nosotros para construir nuestra mejor versión. Siempre estamos construyendo nuestra mejor versión. Y sobre todo cuando vivimos un quiebre emocional tan fuerte como la migración. Porque emigrar es como casarse, para las que nos escuchan que se han casado, pero en una dimensión más grande. ¿Por qué? Porque tú te casas enamorada, uno emigra enamorado, porque está feliz porque va a emigrar, un poquito triste porque dejas tu país, una mitad un poquito triste porque dejas su familia, pero después vienes y conoces a la pareja, entonces las diferencias, si sean del mismo país, si del mismo país es difícil porque tu esposo viene con una crianza, tú tienes otra, imagínate cuando te casas con una persona de otro país, pero cuando emigras a otro país, es todo totalmente diferente. Entonces nosotros los inmigrantes somos como un árbol, como una matica que estábamos en un matero pequeño y nos sacan, entonces nos siembran en la tierra. Entonces nuestras raíces se pueden expandir de manera infinita y podemos crecer muchísimo. Tenemos que verlo así. Yo creo mucho en la visualización y cuando tú te visualizas en algo grande, en algo, si tú ya lo tienes en tu mente, lo puedes tener en tus manos. Hay que siempre trabajar, hay que siempre trabajar en uno, pero también dejarse ayudar, buscar mentores, buscar coach, buscar personas que estén donde tú quieres estar y saber con quién vas a trabajar. Porque, por ejemplo, una persona que te venga a hablar de cómo mantener tu pareja, cómo vivir en pareja o algo así, y tiene 18 divorcios, o sea, tú no eres la persona ideal. Porque también hay muchos, como decimos en mi país, no sé si en tu país lo dicen así, potes de humo en las redes. Pero cuando tú transmites tu esencia y te muestras cómo eres, yo en las redes trato de mostrarme lo más natural posible, lo más transparente posible, eh, para conectar, para que soy una mujer real igual que todas y tenemos problemas y tenemos que pagar boletas y tenemos compromisos económicos y tenemos hijos y estamos con la crianza de un adolescente y con la rebeldía de un adolescente y con la crianza de una de ocho. O sea, porque la vida es así, pero hay que vivir el proceso.
Cuando entendemos que hay que vivir el proceso para llegar, es mucho más fácil, pero siempre buscar ayuda, ya sea un psicólogo, un mentor, un coach. Yo siempre estoy buscando a crear alianzas, mostrar tu trabajo a quien te lo pide, así como tú te me acercaste y me dijiste, yo de una vez te dije que sí, aunque no estaba trabajando, te dije, regreso tal día a Roma y nos ponemos de acuerdo, porque el mensaje tiene que llegar. O sea, yo estoy convencida que mi mensaje tiene que llegar. Si yo logro cambiar, ayudar, motivar a una persona, ya yo me siento satisfecha. Ujú, claro. Y esa una es muy valiosa porque de una en una podemos llegar a muchas personas. Y de verdad que agradezco mucho que compartas tu conocimiento. Yo creo que esa parte que decías que a veces te, te, te puedes convertir en egoísta, en parte egoísta, una persona que sabe mucho pero que no lo comparte, pues creo que no tendría mucho caso que tuviera tanto conocimiento, ¿verdad? Y creo que con lo que vemos y escuchamos me doy cuenta que efectivamente tú tienes mucho y algo que seguramente las mujeres valientes están escuchando y aprendiendo de ti a través de ti, es eso también, o sea, podemos hacer todo lo que queramos, podemos sí hacer cosas aquí en Europa porque no es fácil, pero sí se puede, como ya lo estamos viendo a través de ti, pero tampoco es algo que se hace solito, ¿no? O sea, es un trabajo día a día, como nos estás compartiendo, y no solo de trabajo físico, sino también mental. Tú dices, o sea, te estás invirtiendo en ti, en mentores, en psicólogos, en coach, en ejercicios, en yoga, y después estás invirtiendo también en cursos que tú también tomas, o sea, que tú te estás preparando también. Y, por supuesto, pues eso da los resultados que estás dando en estos momentos. Así que, pues, de verdad, muchísimas gracias. Ya para finalizar, me gustaría, Francis, que nos compartieras, pues, un comentario o algo final que quieras compartirles a nuestras mujeres valientes, pues dejándoles este mensaje con este lindo tema que nos estás compartiendo de cómo descubrir tu talento después de la migración. Mira, quiero darte las gracias a ti por la invitación. A mí esto me encanta y ahorita que estoy con las energías súper recargadas porque vengo regresando de las vacaciones, pues bueno, tengo la mente súper fresca. Yo me reintegré a trabajar hoy, así que estoy súper activísima, como se dice. Primero, invitarlos a que me sigan en las redes sociales porque yo les comparto muchísimo contenido de valor totalmente gratuito. Está en mi perfil de Instagram, en Facebook, en TikTok. Me pueden conseguir como Francis Perfetti y ahí les comparto cualquier cantidad de contenido como cápsulas, como pepitas de oro, como le llamo yo, para que puedan nutrirse, puedan ver de qué se trata y ver a lo que me dedico y porque esa es mi misión de vida. La frase con la que quiero que se queden de verdad, porque para mí es como un lema y lo repito y con eso siempre termino mi mentoría, es que sí se puede migrar con éxito. Sí es posible migrar con éxito. O sea, para mí la palabra tiene poder y emigrar con éxito es posible si tú te lo propones, si tú te comprometes, si tienes disciplina y si trabajas para eso. Ay, claro. Claro que se puede. Y bueno, pues sigan a Francis porque de verdad ya la escuchamos con esta probadita que nos ha dado, de verdad nos ha dejado mucho, muchísimo, de verdad. Y si la siguen en sus redes también van a ver que tienen contenido muy, muy interesante. De todas maneras, lo vamos a dejar en el podcast, si nos permites, tus redes, para que si alguien está interesado en seguir pues tus pasos o que los vayas guiando, pues se contacten contigo y te pregunten qué necesitan de ti. ¿Sí? Claro, Francis, claro. gracias, me encantó tu entrevista, me encantó lo que nos compartiste. Eres una gran mujer, aparte de saber tanto, creo que eres una transparente mujer y sobre todo, pues el tema de este título de podcast, te queda perfecto, ¿no? O sea, también eres una mujer súper valiente. Felicidades. Gracias, gracias. Inmensamente agradecida contigo, con tu comunidad. Espero cambiar la vida a cualquiera de ustedes, sembrarles esa semillita para que comience a florecer dentro de ustedes, hacerles ver esa semillita que ustedes tienen dentro
De verdad, muy agradecida por la invitación. Cuando quieras, por aquí estamos a la orden. Y bueno, espero poderte tener de invitada a ti en mi cuenta de Instagram como un live o lo hacemos en Facebook. De verdad que sí, muy agradecida y espero que vengan otras oportunidades. Claro que sí, seguramente va a haber más oportunidades y vamos a seguir haciendo más colaboraciones porque gente como tú hace mucha falta en el universo. Ok, Gracias. pues mujeres valientes, se nos acabó el tiempo, como siempre, no quisiéramos quedarnos mucho más, pero estoy segura que les dejó un gran aprendizaje esta entrevista, una gran enseñanza y pues nos vemos en un siguiente episodio con un siguiente experto que nos va a seguir compartiendo pues todo este proceso de migración, de cambios y de todo lo que tiene que ver con todos estos cambios que llegamos a tener las mujeres valientes cuando migramos. Así que no dejen de escuchar el podcast, segunda temporada. Así que nos vemos muy pronto. Hasta luego.